Posicionando el área de recursos y seguir posicionando el área de recursos humanos, porque creo firmemente y lo he ratificado a lo largo de mi carrera profesional que somos un área estratégica dentro de la organización y que somos los líderes de la transformación dentro de la empresa, ¿no? Empiezo a compartir, ¿verdad, Alex? ¿Comparto yo ahora? Sí, ¿verdad? Ya vi. Listo, ya está Sí, contigo la sí, muchas gracias. control de la pantalla. Ok, entonces, quiero contar, o sea, lo que quiero hoy, generalmente mis contenidos, como bien lo dice Alejandro, hablan de cómo seguirnos posicionando, de cómo seguir aprovechando la posición que tenemos dentro de la organización, pero con los cambios que se van dando en el mercado, con todos los retos que tenemos en el mundo laboral y en el mundo empresarial, ¿no? Que hoy en día pues se nos viene toda la implementación y la sistematización y la transformación digital de las empresas y de las áreas, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes temas que me encanta gestionar. Entonces, bueno, aquí hoy quiero hablarles justamente de esta alianza que hacemos entre recursos humanos y el área de tecnología, ¿no? Y aquí solamente decirles cómo es un día normal de recursos humanos, ¿no? Desde las 8 de la mañana, 8:30 que empieza el día, hasta que terminamos, que a veces terminamos porque decimos nos vamos, ¿no? Y no porque hayamos terminado realmente, ¿no? Sino porque decimos ya hoy no doy más, no soy más productivo, me voy, ¿no? Pero dejas muchos pendientes para el día siguiente. Y estás completamente lleno de pendientes, ¿no? Completamente lleno de tonas de cómo es esto de estar trabajando con temas muy operativos. Y cualquier día, pensemos, el martes inicia antes de tomar el primer sorbo de café y ya estamos nosotros con tres urgencias, que el sindicato está pidiendo tener una conversación con nosotros, que hay un error en la nómina, que hay una renuncia inesperada en un área comercial que me está movilizando y generando un cambio importante en el número de personas que se están moviendo, o que hay un reporte para la Junta que debíamos haber entregado ayer y que no se entregó a tiempo, ¿no? Entonces, estamos en el HR corre, ¿no? Entonces, resolvemos Mm. apagar incendios, estamos con los pendientes, a veces el que nos manda y nos dicta lo que tenemos que hacer es el correo, y el día termina y tenemos una sensación de haber corrido todo el tiempo, estar en movimiento constante, pero de no haber avanzado ni un centímetro de lo que teníamos pendiente ayer, tanto que incluso hoy tuvimos que apagar un fuego de lo que debimos haber entregado ayer, ¿no? Entonces, y esa es una realidad que hoy vivimos, ¿no? Entonces, y esto no es falta de talento. Realmente no es un tema de falta de talento, ni tampoco es falta de dedicación o falta de entrega. Realmente es este tema de la trampa operativa que todos conocemos, mientras que se gestionan los procesos del día a día y estamos en la locura de estar trabajando en el día a día. Allá donde se está trabajando las decisiones estratégicas, donde se toman el futuro y se habla del futuro de la organización, a veces recursos humanos no tiene tiempo para estar sentado. A veces tampoco ni siquiera lo invitan. Están hablando del futuro de la empresa, de cómo vamos a crecer en los diferentes mercados, etcétera, etcétera, pero no nos invitan porque estamos siempre full de cosas o nos llaman y tenemos que salir a apagar los fuegos que nos están prendiendo. Entonces, no nos invitan no porque no merezcamos estar allí, sino porque estamos atrapados en la máquina de lo urgente. ¿Qué es eso urgente? Entonces, aquí me gustaría hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Es tu área de personas un centro de costos o un motor de crecimiento? Esta es la pregunta que está en la mente del director general, del CFO y del Consejo de Administración, ¿no? Cuando revisan el presupuesto, ellos están diciendo, oye, ¿cómo podemos generar más ingresos? No están pensando en la efectividad, en la eficiencia, sino cómo generamos más ingresos, ¿no? Y esa es la pregunta que evalúa inversiones acerca de cómo podemos invertir en un área o no, ¿no? Entonces, y esto les aseguro que es la pregunta silenciosa del Consejo de Administración cuando analiza la resiliencia de la organización. ¿Es tu área de personas un centro de costos o un motor de crecimiento? Téngalo en su mente, porque creo que aquí es donde nosotros nos empezamos a mirar frente a frente eh, de lo que estamos haciendo. Y es que esta es una verdad incómoda a veces, que nosotros somos
realmente a veces más un centro de costos, ¿no? Y la respuesta no nos la da el organigrama, la da el impacto que podemos tener en el negocio, ¿no? Entonces, aquí me gusta mostrarles este dato que no se puede ignorar, ¿no? El 70%, esto lo genera Gartner, la fuente de esta información es Gartner. El 70% de las transformaciones digitales de las empresas, no piensen solo de recursos humanos, de las empresas en general, fracasan. Y el patrón es clarísimo. No fracasan por el software, no fracasan por el hardware, no fracasan porque la implementación, se supone que todo esto se hizo bueno. Esto suele hacerlo, digamos, con el tiempo, con la forma como se implementó, como lo plantearon. Fracasan por el liderazgo. Fracasan porque no conectan la tecnología con la estrategia de negocio y sobre todo con las personas que deben usarla. Entonces la gente no entiende ni el por qué ni el para qué de la implementación, ¿no? Y aquí es donde recursos humanos deja de ser un departamento de apoyo y se convierte en un factor crítico de éxito o de fracaso, ¿no? Si no está sentado en la mesa revisando qué es lo que tenemos que hacer para tener una muy buena transformación digital. Y les voy a contar que yo he tenido conversaciones con personas donde me dicen, oye, Sandra, pero el recursos humanos no gestiona la transformación. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay toda una estrategia de transformación que generalmente es un área, ni siquiera es el área de tecnología, ¿no? Sino es un área que gestiona toda la transformación de la empresa y hace un tema que ahorita vamos a hablar más adelante, pero recursos humanos es un facilitador clave y debemos estar sentados en la mesa para poder apoyar en estas transformaciones, ¿no? Entonces, el error no es la herramienta, ¿no? El error es comprar tecnología sin estrategia, que es como poner un motor de Ferrari, de un coche, digamos, Ferrari súper elegante, a un carro jalado por bueyes, ¿no? A una carreta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vas a hacer más ruido, vas a hacer más escándalo, todo el mundo va a estar viendo que estás transformando, que estás haciendo cosas, vas a gastar mucha más gasolina cuando pones un Ferrari, un motor de Ferrari a una carreta, ¿no? Pero seguirás yendo por el mismo camino de tierra, más rápido hacia ningún lado y digitalizar. El caos solo se da más caos digitalizado, ¿no? Entonces, esto es lo que quiera que tengamos en cuenta. Por eso elegí este mensaje del slide, ¿no? O sea, si nos dan o logramos tener el presupuesto, logramos tener el software, logramos tener el tiempo, pero el impacto real es a cuentagotas, ¿no? Y entonces la gente no ve el impacto y otra vez seguimos sin tener la conversación que debíamos tener. Entonces, el problema de fondo no es lo técnico, es estratégico, ¿no? Es la desconexión entre la visión de personas y el poder de la tecnología, ¿no? Entonces, aquí me gusta que hablemos de cuál es la propuesta que nosotros tenemos, ¿no? O sea, hoy tomamos una decisión estratégica y el tema es hoy no estamos aquí para hablar de funcionalidades del software, de lo bonito que puede hacerlo una buena implementación, sino ni tampoco para hacer una demostración, que eso fue un tema que hablamos con Alex, ¿no? Ahorita no vamos a hablar de la plataforma, no vamos a hablar de la demostración, nada, ¿no? Realmente la herramienta es muy valiosamente bien implementada si nosotros tenemos una buena estrategia y si definimos cómo vamos a alinear a las personas de la organización para llegar al punto que queremos llegar, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí para algo más importante y es para construir criterio de implementación de los software alineado con las personas o alineando a las personas para que impacten el negocio a través de las herramientas de tecnología. Entonces, en los próximos 60 minutos, o bueno, ya serían ahorita 50, ¿no? Te voy a entregar un marco, una hoja de ruta, ¿no? Para que la próxima vez que evalúes una tecnología o lideres un proyecto de transformación, lo hagas desde un lugar de poder estratégico, ¿no? Para que la articulación, personas,
datos, tecnología y los alinees y lo conviertas en el área de recursos humanos que siempre debió ser, es decir, un área que es el motor indudable de la organización para el crecimiento de cualquier negocio, ¿no? Entonces, ¿están listos para empezar? ¿Listos? Listos, vamos, ¿no? Entonces vamos con el contraste brutal, ¿no? ¿Dónde está bueno, yo le puse así como del back office al war room, ¿no? O sea, cómo nosotros nos vamos de toda la parte operativa que les vengo diciendo a pasar al war room, ¿no? Y al lugar donde pasan las cosas y donde se define el qué y el cómo de la organización, ¿no? Entonces, aquí me gustaría pensar en qué sala estamos, ¿no? Si en la sala de la izquierda es la sala de operaciones, donde todo el mundo está lleno de actividades, apagando fuegos, revisando lo que está ocurriendo, ¿no? Y apagando el fuego de que nos llamó el sindicato, de que la nómina se cometió un error, de que están los colaboradores pidiendo sus cartas de empleo para pedir un crédito, etcétera, etcétera, ¿no? O en el lado de la derecha, ¿no? Donde se está tomando la decisión, donde la sala de estrategia y las personas están pendientes de definir el futuro de la organización, ¿no? La neta del planeta es que nosotros necesitamos estar en las dos salas, ¿no? O sea, recursos humanos, tenemos que estar en la operación entendiendo cómo se opera, pero también tenemos que tener una fuerte posicionamiento en el área de estrategia donde nosotros podemos hablar, ¿no? Con base en todo lo que nosotros hacemos operativamente, ¿no? Y de eso también les voy a hablar, ¿no? Entonces, históricamente el valor de recursos humanos se midió en la primera sala, es decir, en la sala de operaciones, fuera, que allá todos los temas que ocurren pasen de manera impecable, que los procesos corran y eso es necesario. O sea, no estoy diciendo que no, que vamos a dejar de hacer eso, no. Eso es necesario hoy en día también. Es la base para que nosotros podamos tener información valiosa y realista de la organización, ¿no? Además, en los modelos arquitectónicos de las organizaciones, o sea, de la estructura organizacional, hoy en día y en cualquier momento todas las áreas tienen su área productiva que impacta el negocio. Entonces, recursos humanos también tiene que tener su área de operaciones muy productiva en temas de dar resultados en lo que se espera que demos resultados, ¿no? Pero el problema es cuando nos quedamos atrapados ahí en la operación y se nos olvida que debemos estar en la otra sala también, en la sala de la derecha, ¿no? Entonces, porque el valor real es y el que define el futuro de la compañía se crea en la segunda sala, en la sala de la estrategia, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos cómo impactamos a los clientes, cómo podemos llevar al negocio a diferentes latitudes, cómo podemos abrir oficinas donde puedan trabajar y estar presentes diferentes colaboradores, pero con claridad de cómo deben hacer el trabajo. Entonces, nuestro desafío hoy no es solo ser eficiente en la sala de operaciones sino también es ganarnos un lugar permanente en la sala de la estrategia. ¿Vamos? ¿Estamos de acuerdo? Gracias, me encanta ver a Alex que me dice que sí. Entonces, ¿cuál es la paradoja del recursos humanos moderno, no? O sea, aquí tenemos claridad de los tres grandes temas que vamos abordando, ¿no? Esto es como lo que duele, ¿no? Ustedes lo ven todos, saben del equipo que está desmotivado, sabemos y entendemos las personas donde hay mucha grilla y donde hay menos grilla, donde la gente tiene mejores resultados, qué gerente tiene alta rotación, qué gerente no le rota a la gente, pero tampoco tiene los buenos resultados, qué gerente sí tiene buenos resultados y la gente no se le va, ¿no? O sea, ustedes tienen toda esa información. ¿Qué habilidad o qué skill falla? O falta en el momento para que nosotros podamos crecer para el próximo año, que debemos estar cuidando. Tienen la responsabilidad total sobre el talento. Pero cuando se toman las decisiones estratégicas de inversión o el rumbo de la organización, a veces están en la reunión para informar en el capítulo de personas, ¿no? No para co-crear.
el futuro de la organización y de la estrategia desde el minuto uno, ¿no? Donde estamos hablando hacia dónde vamos a llevar las habilidades y del talento de esta organización o cuál es el modelo de liderazgo que sí nos está funcionando acá, ¿no? Y esa es la paradoja que hoy debemos y podemos responder, ¿no? Entonces, aquí nosotros sí sabemos de qué somos y de qué pata fallamos, digamos, de qué pata cojeamos, lo dicen en mi tierra, ¿no? Entonces, el error histórico que hemos tenido siempre es que confundimos la actividad con impacto, ¿no? Entonces, que durante décadas nos han evaluado por el plato derecho en este, ¿no? Que cuántos procesos gestionaste, cuántas impecable fue tu nómina, cuántos reportes entregaste a tiempo. Y está bien, eso siempre ha sido bueno, ¿no? El checklist, el calendario, el cumplimiento, ¿no? El minuto a minuto, ¿no? Cuán impecable fue la nómina, todo ese tipo de cosas siempre nos han evaluado por eso. Eso le llaman, digamos, en todo el modelo de capital humano como el higiénico, ¿no? Siempre nos han evaluado por esa parte y está bien, ¿no? Pero el negocio no premia la mesa puesta y la mesa lista para sentarse a comer, ¿no? Sino premia a quienes cambian el juego, a quienes ayudan a llegar de verdad, llegar con el cliente, de verdad a cumplir con los grandes logros, a crecer en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la métrica ha cambiado. No es lo que hiciste, sino qué lograste que cambiara para mejor en la organización a través de tus métodos, ¿no? Bien. Entonces, este no es un curso de tecnología, es un entrenamiento para cambiar de identidad profesional, ¿no? Entonces, por eso lo que viene no es una lista de software ni una lista de cómo implementar adecuadamente el sistema o cuáles son los procesos que debemos mapear mejor. No, esto es un tema mucho más profundo. Es el manual de operaciones para una nueva versión de nosotros, de ti mismo, de mí misma, como ejecutivo de recursos humanos, como líder de recursos humanos en la organización. Y cualquier persona, no importa el nivel, si es que yo soy el que lidero la nómina, o yo soy el que administro toda la plantilla de colaboradores, o yo soy el HR Business Partner, no soy la cabeza de recursos humanos. O sea, sea la cabeza o sea una persona que maneja los servicios de recursos humanos para diferentes clientes el interior. Al final del día somos líderes porque estamos allá, al lado de la trinchera donde están pasando las cosas, obligando que a las personas observen el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el manual de operaciones de la nueva versión de nosotros mismos, ¿no? De cómo ser un gran líder de recursos humanos, posicionando nuestra voz en la mesa de la estrategia, ¿no? Entonces vamos a activar tres cambios de chip. Son tres cambios de chip estratégicos y de esos son de los que les voy a hablar. Son los cimientos sobre los cuales puedes construir con tecnología y estar alineado con los temas tecnológicos, ¿no? Esto no sé si tengamos tiempo para preguntas y respuestas. Si quieren, al final vayan apuntando sus preguntas para no cortar, pero a menos que Alex me diga en algún momento, oye, tenemos una buena pregunta, Sandra, te la vamos a hacer, vamos, ¿no? Pero bueno, me encantaría que me hicieran preguntas en su momento. Entonces, Mm, vamos por el chip uno. El chip uno es que debemos pasar de ser gestor de procesos a ser un diseñador de experiencias de los colaboradores. Y ya no es una novedad que nosotros generamos y gestionamos la experiencia del colaborador, ¿no? Entonces, el primer cambio es pasar de administrar y tener procesos aislados que trabajan en silos. Es sorprendente que nosotros a veces en recursos humanos tenemos los procesos en silos, ¿no? Si a veces digamos que discutimos con el negocio porque decimos es que trabajan en silos, lo mismo nos pasa dentro de recursos humanos. Entonces tenemos el área de capacitación que no conecta con el área de reclutamiento, que no conecta con el área de contratación y así, ¿no? Entonces cada uno tiene sus propias métricas, ¿no? Entonces
Pasar de procesos aislados como el onboarding, como la evaluación de desempeño o como la evaluación de talento, ¿no? A diseñar un viaje coherente y memorable para cada uno de los colaboradores y para los colaboradores en pleno, ¿no? Como comunidad. Que ya no somos el que hace el papeleo del ingreso solamente y hace que las personas tengan firmados sus documentos, sino que somos el arquitecto de la primera impresión que determinará el compromiso que tienen los colaboradores o esas personas por años adentro de la organización, ¿no? Y siempre pueden recordar ese gran momento que vivieron cuando ingresaron a la organización o en los momentos de verdad cuando tocaron algún proceso del colaborador a través de recursos humanos. Entonces la pregunta clave es, ¿la experiencia que estamos diseñando o que tú diseñas hoy para tu gente haría que recomendasen este lugar a trabajar a los mejores talentos que ellos conocen? Ahí va la pregunta. ¿Va? Vamos por el segundo chip. El segundo chip es pasar de ser reporteador a ser científico de datos de talento. ¿Ah? Entonces, el segundo es un cambio que es dejar de ser un noticiero que reporta cuánto nos tardamos en contratar gente, por qué nos hemos tardado, cuántos que la gente, qué porcentaje de personas tuvieron una evaluación de desempeño baja, qué personas tuvieron el porcentaje de desempeño mediano, y eso ya, es dejar de reportar cosas que ya pasaron, ¿no? Y pasarnos a convertir en el meteorólogo que predice la tormenta, ¿no? Así que podemos recomendar rutas y decir, oye, ya identificamos que tenemos esta situación, recomendamos cambiar la manera como lo estamos haciendo y entonces vamos a hacer pruebas para mejorar esta situación, ¿no? Entonces los datos ya no son para justificar tu gestión, ¿no? Sino que son para predecir y prevenir una buena implementación y un buen trabajo desde capital humano. Entonces, cuando llegas a la sala de estrategia y dices, si no intervenimos, vamos a perder el 30% de nuestro talento digital en 6 meses. ¿Por qué? Porque necesitamos home office y les puedo mostrar cómo lo podemos gestionar, ¿no? Y esto impactará el lanzamiento del producto X, que es el que estamos lanzando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces pasas de informar a ser una persona que es importante en la mesa y que necesita traer datos para poder seguir construyendo el futuro de la organización. ¿Ve? ¿Les hace sentido? Entonces, esto nos ayuda de informar a anticipar, y aquí les puse a ustedes varios ejemplos, ¿no? Y el tercer chip es este chip del cambio de ser ejecutor a ser estratega socio de negocio, es decir, que ya puedes hablar con impacto en el negocio. Entonces, este tercero y más crucial cambio para mí, ¿no? Es el lingüístico y de perspectiva. Es decir, cuando hablas solo el idioma de recursos humanos, eres un departamento de apoyo y cuando hablas el idioma del negocio, te conviertes en un socio estratégico, ¿no? Entonces, no pierdas y no pidas presupuesto para un sistema de retroalimentación o de feedback, sino proponer una inversión para reducir el riesgo de desalineación y aumentar la productividad del equipo directivo. O no hables de un programa de bienestar, habla de una iniciativa para reducir el ausentismo por salud y retener el talento clave, ¿no? Identificar dónde están esos temas y cómo podemos implementar esos temas de bienestar. La información ya las tienes. El tema es empezar a compartir. Lo bonito que me ocurre en estas conversaciones es que me doy cuenta que recursos humanos ya dio un salto, ya tiene la información, ya la gestiona gracias a las herramientas, ya las tienen, ¿no? El tema es que no la sabemos vender todavía, todavía no sabemos pararnos en la mesa de estrategia y decir la información para poderla vender, ¿no? Entonces, cuando recursos humanos habla de personas, lo escuchan. Cuando habla, porque todas las personas en la mesa son personas. Entonces, si hablamos de personas, se van a sentir identificados. Entonces, cuando hablas de impacto en el negocio, te invitan a decidir, ¿no? Entonces, sí, sí, es padrísimo que me sienta identificado, pero cuando dices es que esto mejora la productividad, esto reduce el ausentismo, esto nos ayuda a tener gente más comprometida y entregada, ¿no? O también debemos cuidar aspectos de la salud mental, etcétera, etcétera, y cómo esto nos o ayuda a entender cómo tener gente más disponible en los equipos. Bien.
Hasta ahora ninguna pregunta, ¿verdad, Alex? No, 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 Bien. ahorita no tenemos una pregunta, pero ya está activado el chat para que se animen a compartir alguna Bien. pregunta, algún caso y lo compartimos con Sandra sin problema. Sí, entonces ahorita, yo sé que ahorita vamos a empezar con las preguntas, entonces, aquí me interesa que cómo hacemos esta integración de los tres chips, ¿no? Entonces aquí es donde ocurre la magia, no es elegir uno de los tres chips, sino tenerlos todos articulados y es la convergencia de los tres, ¿no? Cuando diseñas la experiencia y que están basadas en datos para impactar las métricas de negocio, dejas de reaccionar a las demandas y empiezas a co-crear el futuro de la organización. Y ese es el núcleo de la articulación estratégica. Son personas, datos y negocio unidos por una visión. Y yo recuerdo que hace unos 20 años Recursos Humanos empezó a tener gente de tecnología dentro del área de recursos humanos, ¿no? Pero desde hace 10 años, de pronto un poco menos, yo creo que hace 5 o 6 años empezamos ya a tener científicos de datos, gente que entendían los datos, ¿no? Pero el tema es cómo correlacionamos los datos con la tecnología y hacemos un storytelling para poder llegar a vender la idea y poderla contar con algo que la gente le resuena porque lo vive en el día a día, ¿no? En la mesa directiva o en la mesa de la estrategia, ¿no? Entonces, el tema es articulación estratégica, ¿no? De personas, datos y negocio, todos unidos por una visión, y es impactar el negocio, ayudar a la organización a seguir evolucionando y que nosotros podamos tener la presencia que queremos y que siempre hemos, digamos, tenido, pero ahora la entendemos y la podemos usar, ¿no? Entonces aquí es esta, bueno, no lo conecté, pero básicamente es esta confluencia, ¿no? Que se integren articuladamente los tres grandes temas y cómo recursos humanos se nos vuelve un HR estratégico con influencia, con impacto y que puede decidir por áreas de manera segmentada, ayudándoles a cada una de las áreas, entendiendo los retos que tiene cada una de las áreas, porque ya tenemos el sistema, porque ya tenemos la información, porque sí podemos articular de manera adecuada la conversación con el equipo. ¿Les hace sentido? Entonces, ¿aquí qué viene? Pues que este lugarcito, ustedes no lo notan, pero aquí detrás de esta visión hay una silla, ¿sí? Y esa es nuestra silla, la silla de recursos humanos para observar, ¿no? Entonces, tu nuevo lugar está en la mesa donde se diseña el futuro y sí, sí, ahí la silla te espera, ¿no? Entonces, la tecnología que veremos en los siguientes temas, digamos, bueno, no sé si todos tienen aquí Worky, ¿no? Pero pensemos, o si ya la tienen, el tema es cómo la exploto. Y si no la estoy explotando, necesito tener más demos. Hoy no les voy a hacer un demo. No les voy a hablar de la herramienta porque hoy lo que necesito es que sepan explotarla. Entonces, si entendemos cómo explotarla, me voy a voltear a decirle a los señores de Worky, oye, necesito explotarla mejor. Y entonces eso yo creo que es música para los oídos de nosotros, ¿no? Porque ¿qué estamos buscando? Que aproveches la herramienta al 100. Y está bien, no al 100, entonces al 90, ¿no? Pero que sí uses la herramienta para que llegar a ser un caso de éxito de cómo nosotros usamos esta información, ¿no? Entonces, pero este cambio de identidad es el por qué y el para qué, ¿no? Es decir, el por qué es por la empresa, ¿no? Y el para qué es para impactar el negocio, es para de verdad llevar al talento a ser exitoso, ¿no? Con las prácticas que nosotros podemos diseñar. Entonces, esta silla ya tiene un nombre y es tu nombre, ¿no? El siguiente paso es saber con qué herramientas y con qué datos vas a contribuir cuando te sientes allí, ¿no? Y cómo lo vas a articular. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Porque para ocupar ese lugar, esa silla, esa de observar y poder recomendar y poder tener una buena conversación, necesitamos hablar de un superpoder concreto, los datos. Y los datos nos los organiza el sistema y nos los pone para ser bien claros y poder contar historias. Entonces aquí ya vamos a la parte donde hablemos, donde usemos y gestionemos los datos para que nos permitan pensar y tener la tecnología que habilita ese pensamiento
y nos ayuda a escalar el área y los resultados que podemos tener. Entonces, ¿cuál es el problema silencioso que todos tenemos, no? Tenemos datos, pero seguimos decidiendo a ciegas, ¿no? O sea, porque a veces no entendemos cómo se modelan estos temas, ¿no? El primer síntoma son tener muchos tableros de control o los famosos dashboards, impresionantes en la pared donde dice la rotación del mes pasado, la rotación del último año, todo a tiempo pasado, ¿no? Pero en el momento crucial de una decisión estratégica, invertir en formación o en retención o ese tipo de cosas, volvemos a la intuición y se nos olvidan los datos que ya tenemos y se nos olvida explotar el sistema y los datos que ya hemos gestionado, no los jalamos y los ponemos en la mesa. Entonces no es falta de información, es falta de inteligencia de negocio aplicada, es decir, usar los datos nuestros a través del business intelligence y generar información que nos permita tener una buena conversación con la mesa de la estrategia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error más común, ¿no? Que confundimos indicadores con inteligencia, ¿no? Entonces medimos todo desde los silos, como ya les había dicho, en recursos humanos. No conectamos, el sistema está hecho para conectar, ¿eh? Tengo que decirles. Está hecho para conectar, pero las personas, cada uno jala su información, sí podemos tenerlo en una junta, pero se les olvida construir el dato y hacerlo potente, ¿no? Porque sabemos que la rotación del área comercial, por ejemplo, es alta, ¿no? Pero también entendemos cuál es el desempeño que tiene otra área en un trimestre debido a un problema que tuvieron específico de enfermedad de una de las personas, ¿no? O sabemos cuál es el clima del área. Entonces, sí entendemos cada una de las situaciones, pero aisladamente y no lo correlacionamos. Entonces, no nos preguntamos, ¿están relacionados estos temas? ¿Cómo es que estos temas se impactan y por qué aparecieron en el mismo trimestre y si antes no estaban en otra tendencia, ¿no? Entonces, preguntarnos si un dato explica el otro, ¿no? O si son temas sueltos o son fotos sueltas o podríamos contar una película o podemos tener una película que al articularse y al engranarse nos puede dar una buena posibilidad de conversación. Bien. Entonces, estas fotos sueltas de una película que nadie ve completa, nadie, ni siquiera el de recursos humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que evolucionar en esta era de la inteligencia artificial, en esta era de la tecnología, ¿no? ¿Cuál es la diferencia clave que nosotros tenemos, ¿no? Que la rotación es un dato. La rotación en digital es 35% y para nosotros viene siendo información, sí, de la gente que trabaja en temas digitales y que están conectados por temas digitales, su rotación es 35%. O la rotación en digital es 35% y quienes se van tienen menos de 6 meses y reportan falta de retroalimentación en desempeño de parte de sus jefes, ¿no? Entonces, eso ya se convierte en un insight, eso se convierte en algo, en un hallazgo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Ese insight o ese hallazgo lleva a una decisión. Tenemos que rediseñar el programa de mentores para los nuevos ingresos y que no tengamos esa rotación del 35% de la gente en digital. Pero tenemos que correlacionar los datos, ¿no? Entonces ahí tenemos el tema del insight, ¿no? Ay, em, a ver, sí. Entonces, para construir la escalera necesitamos tecnología, pero no cualquier tecnología, una que construya el valor por capas y si saltas una, todo se cae. Vamos a construirlo desde los cimientos, ¿no? Entonces, esta es esta pirámide de valor. La base para construir la base es la automatización. Aquí me quedó al revés, pero bueno, el nivel uno estaba hasta abajo, pero bueno, es la automatización, que no es sexy, ¿no? Es la sistematización, es la base de todo, como automatizar nómina o aprobaciones de vacaciones, no es estratégico, es higiénico, eso ya se los había dicho que así nos lo llaman, pero sin esta base sólida y sin datos limpios y claros, ¿no? Y de tener procesos confiables que nos cuenten la historia de cómo ocurren las cosas en la organización,
todo lo que construyas abajo, arriba, será un castillo de naipes, ¿no? Entonces sí necesitamos una buena automatización afinada a procesos, alineada a cómo nos gusta recolectar la información. Y la noticia aquí es que las personas que trabajan allí haciendo esta recolección de datos y alimentando siempre van a ser necesarias. ¿Por qué? Porque nosotros sí necesitamos estar mejorando los datos, estar mejorando los procesos y mantener estos datos limpios. Después nos viene el segundo nivel, que es la integración, ¿no? Entonces, que es tener una sola fuente de la verdad de todos los datos de recursos humanos. Entonces, aquí, y les estoy diciendo, cuando estamos automatizando, lo hacemos con un sistema, ¿no? Entonces, eso es el mismo sistema y el sistema per se nos puede ayudar a integrar la información. Aquí es donde ocurre la magia operativa en la parte de la integración. Cuando los datos del reclutamiento hablan con los datos del desempeño, ¿no? Y entonces nos empieza a mostrar por qué es que un área rota demasiado, porque es que seguimos contratando y volviendo a contratar y volviendo a contratar gente porque se nos va el mismo, dentro del mismo año muchas veces, ¿no? Cuando hablan también de temas de formación, ¿no? Entonces dejas en ese caso de tener versiones de la verdad y tienes la verdad, ¿no? O sea, ¿qué es la situación? ¿Qué está generando la rotación? ¿Por qué las personas se sienten desmotivadas? ¿Por qué el desempeño no está siendo bueno? ¿Por qué no ya no están interesados en tomar la capacitación? Y datos interesantes, ¿no? ¿Cuántos están con Open to Work en LinkedIn, ¿no? O sea, eso a veces es solamente voltearse a verlo, ¿no? Y con una verdad compartida, ¿no? La mesa directiva deja de negociar datos y empieza a discutir estrategias, estrategias de cómo mejorar el desempeño de las personas, ¿no? Y en la cima, como les dije, esto me equivoqué aquí, esto es el nivel 3 y sí dice nivel 3 pero fue un descuido de mi parte, esto que es el People Analytics y la inteligencia artificial, es pasar del número a la narrativa, ¿no? Entonces, esta es la cima estratégica, donde recursos humanos deja de ser el noticiero que está contando lo último dato de lo que ocurrió, ¿no? Y que dice qué pasó para convertirse en el meteorólogo, ¿no? En el que dice qué va a pasar, no qué pasó, sino qué va a pasar si nosotros no gestionamos esta información. ¿Qué equipos tienen riesgos de rotación? ¿Qué formación tiene mayor retorno de la inversión para la organización? Y esto no es reportar. Esto se llama prescribir, es decir, ya te empiezas a comportar como un experto, doctor de la empresa, que sabe dónde le duelen los temas y prescribes soluciones y prescribes temas culturales para empezar a trabajarlo, ¿no? Entonces pasamos del número a la narrativa, ¿no? O sea, los números todos no convencen, ¿no? Por sí mismas, ¿no? Solos no convencen. O sea, en realidad, si nosotros tenemos datos aquí y allí, como se ve aquí, así son los sistemas nos ayudan a tenerlos organizados. Nosotros le damos vida y les damos un orden para que tengamos un modelo, ¿no? O sea, o los modelamos. Entonces, la historia sí vende, la historia sí convence, ¿no? Entonces, por ejemplo, la rotación subió un 10%, eso es un número. Pero si nosotros decimos la rotación en ventas subió un 10% principalmente en quienes no tuvieron mentor. Las personas que su mentor se reportó enfermo, que no lo atendió, que declinó y al final del tiempo lo dejó solo. Y esos mismos equipos perdieron un 15% de cuota de mercado. Ese mismo equipo, ¿no? Entonces, eso ya es una historia, eso ya no es un dato, es una historia que requiere y exige acción, no solamente por parte de recursos humanos, ¿no? En realidad por parte del área de ventas, ¿no? Donde dicen, oye, ¿y qué hacemos con el tema de los mentores entonces? ¿Por qué no los certificamos? ¿Por qué no hacemos un mejor trabajo con ellos? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos casos reales, ¿no? Los casos reales, y estos son tema de la credibilidad que nos puede dar el estar dentro de la organización. He visto empresas a punto de recortar presupuesto de formación, que eso es uno de los temas que a mí más me duelen como recursos humanos, que siempre necesitamos ahorrar o no siempre. En las organizaciones donde recursos humanos no está muy potente, muy presente, lo primero que recortan es capacitación, entrenamiento y los temas, digamos, donde de verdad
se invierte en el futuro de la organización, ¿no? Entonces, cuando he visto cómo estas empresas que están a punto de recortar formación, hasta que los datos les mostraron que ese programa específico correlacionaba con 20% de mayor retención en el talento clave. Y además tenían ese 20% un mejor desempeño con sus clientes gracias a la capacitación donde ellos sabían cómo atender preguntas y atender quejas de los clientes y demás, ¿no? Entonces, ellos sabían gestionar de mejor manera al cliente, ¿no? Entonces, el dato no es solo el tema que cambió la decisión, sino cambió la percepción del valor de recursos humanos al poder traer la información a la mesa, ¿no? Entonces, aquí les pongo cuáles son los datos que pueden traer y cambiar el tema, ¿no? Entonces, aquí vamos de la visión a la ejecución. Entonces, ¿cuál es el riesgo real que nosotros tenemos? Hemos visto muchas veces esto, una presentación brillante, una herramienta prometedora, ¿no? Un presupuesto aprobado. Y 12 meses después, licencias sin usar, equipos frustrados, la sensación de que esto no funcionó, pero la gente no está usando el sistema, ¿eh? A veces están a punta de excelazos y no usando el sistema y no alimentando el sistema porque no lo, digamos que no hay un liderazgo pidiéndoles que lo hagan, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les iba a hacer es, ¿saben por qué? Bueno, sí sabemos por qué, ¿no? Porque se invirtió todo en el qué. Es decir, en el sistema se invirtió esto, en los procesos y en todo el qué, pero se nos olvida el cómo. Y el cómo es lo que hacen las personas. Son las personas las que explotan la información, las que alimentan, ¿no? Y no es solamente la herramienta. Entonces, hoy les voy a dar el cómo. El cómo viene aquí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, no es otra metodología complicada, son 4 pasos simples, es sentido común, pero hecho proceso, ¿no? Entonces, es una burbuja, una brújula, para que no pierdan el norte entre el entusiasmo inicial y la realidad del día a día. Si siguen estos 4 pasos en orden, multiplican las posibilidades de éxito. Entonces, sí tenemos que diagnosticar, saber cuál es la situación de este proceso, de este o de este módulo, la priorización, cómo lo hacemos, la selección de quiénes van a estar ahí aplicándolo, cómo los vamos a capacitar y la implementación. Después de la implementación, es que la implementación adentro tiene sus propios pasos, ¿no? La implementación implica medir, probar y darnos cuenta que falló. Y probarlo es clave, ¿no? Pero ahorita en 60 minutos no les puedo dar más que los pasos simples, llanos y fáciles. Entonces, y un tema clave, implementación con las personas al centro. Y como les decía Alejandro al inicio de esta conversación, que me sigan en LinkedIn. En LinkedIn yo escribo un artículo semanal y los últimos artículos me he enfocado en cómo se implementan los sistemas de inteligencia artificial o todos los temas de sistemas, ¿no? En las diferentes áreas, no solo en recursos humanos, poniendo a las personas al centro, porque esa es la manera inteligente de implementar cualquier software, ¿no? Y entonces, ¿quiénes aplican criterio? Las personas. ¿Quiénes mejoran el desempeño gracias a tener buenas herramientas? Las personas. Y entonces las personas están en el centro entendiendo que ellas son las responsables de la buena aplicación, de la corrección, de la mejora, de la aplicación de esas herramientas, ¿no? Entonces, este es el gran tema. Aquí es donde el 80% de los proyectos fracasan. Se gastan 3 meses configurando, 2 semanas comunicando y la regla es inversa. La implementación técnica es el 10% y el 90% es preparar a las personas, ¿no? Y sí, el director general no lo usa. Yo sé, generalmente él no lo usa, no usa los sistemas, pero los gerentes sí tienen que usarlo y es su responsabilidad. Y si no lo adoptan, y si la gente no entiende el para mí, ¿qué hay aquí? ¿Para qué me sirve esto? Será otro cementerio digital. Entonces sí necesitamos entender que la gestión del cambio, que es gestionar a las personas, es el tema clave de cualquier implementación, ¿no? Entonces aquí vamos con
el error, y bueno, aquí que son los temas de gestión del cambio, comunicación, liderazgo visible. Es decir, si el jefe no usa la herramienta para sacar los datos, las personas van a seguir llegando con sus Exceles y con sus documentos y sus papelitos para leer el acordeón. Y si sacan la información del uno a uno del sistema directamente, la gente se va a ver obligada a usarlo, ¿no? Entonces es el liderazgo visible. O la capacitación, necesitas más, volvamos a capacitar y certificar que las personas fueron a la capacitación y que no digan es que yo no sabía, ¿no? No, pues es que tienes la responsabilidad de no salirte de la capacitación, si quieres hacemos cápsulas, lo que necesites, pero participa en la capacitación y soporte continuo, soporte continuo. Y, yo sí creo que no podemos dejar una implementación de un software y ya, váyase el proveedor, ¿no? El soporte continuo es clave, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error que todos repiten? ¿No? Es que se subestima lo humano y se sobreestima lo técnico. Entonces decimos, todo tiene que ver con lo técnico y ponemos como si fueran niños, infantes, ni siquiera de 10 años, ¿no? Manejando tecnología. Entonces se vuelve todo a que sea un poco intuitivo. Y aunque los sistemas, muchos son intuitivos, necesitamos tener conocimiento de cómo aplicarlo y manejarlos. Entonces les doy un dato, el 70% de las fallas de transformación digital son por resistencia cultural y falta de adopción, no por problemas técnicos y bugs técnicos, y no es que se metió un sistemita o es que me lo programaron mal, no, es el tema humano. Invierten, debemos invertir en capacitación, en comunicación, en tener campeones o champions de internos en la implementación y en esos usuarios clave de cada uno de los procesos y que los estén midiendo y que sí sean responsables de cómo mejorar la implementación. Entonces, un sistema simple, adoptado, es mejor que un sistema brillante, ignorado, ¿no? Es como el que o maneja un bocho, ¿no? Pero sí lo lleva al trabajo, a otro que tiene el Ferrari todos los días ahí estacionado en el garaje y no sale porque le da miedo que se lo usen o que se lo rayen o lo que sea, ¿no? Entonces de nada le sirve tenerlo ahí guardado que ni lo ven los vecinos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes temas, usar la herramienta y tener gente correcta implementando este tema, ¿no? Entonces tú, aquí el tema es que hoy lo que quiero es que se lleven una brújula, te llevan la brújula, no un mapa rígido, ¿no? No les estoy dando un mapa detallado de una ciudad que no es la suya, les estoy dando una brújula. Este es el marco para que naveguen su propio territorio con sus propios desafíos, cuál es su propio sistema, ¿no? ¿Cuál es el sistema que están implementando? Con conciencia, con foco y sobre todo con la certeza de que están tomando decisiones estratégicas y no compras reactivas, ¿no? Y que con eso ya están listos para ver cómo un aliado puede materializar todo esto. Entonces, el sistema que es importante, no me malentiendan, sí necesitamos siempre un sistema, pero el 90% de una buena implementación es la estrategia, el tener a la gente alineada y continuamente hacerlos responsables de que cada proceso que se implemente lo hagan bien. Entonces, ¿de dónde venimos? Recuerden nuestra primera lámina. Venimos de los días donde estamos operativamente apagando fuegos y demás, ¿no? Y lo que sí es cierto es que lo que la tecnología no hace y no hizo y nunca va a hacer es reemplazar el criterio humano. Nunca va a definir la estrategia de personas, porque eso lo hacemos nosotros. Nunca va a tomar decisiones por la organización, ¿no? Entonces, esto es lo que no hacemos, ¿no? Entonces, es crucial entender esto. En ningún momento la plataforma va a decidir algo. Nosotros en el árbol de decisiones implementamos y a veces delegamos la responsabilidad de ese árbol de decisiones a la persona que ni siquiera tiene la idea y no lo atendemos cuando vienen a preguntarnos. Y entonces ese árbol de decisiones queda mal implementado y después no sabemos dónde quedó el error y dónde corregirlo, ¿no? Entonces, este tema, el sistema no define la cultura. La cultura es cómo nosotros hacemos que la gente use las herramientas. Y si no hacemos que lo use, también es cultura, ¿no? No usar la herramienta también es cultura, ¿no? Entonces, lo que sí, lo que hizo o lo que sí hace un sistema es hacer posible
que de forma eficiente y visible la ejecución de la estrategia de recursos humanos ya se quede implementada y se haga visible, ¿no? Y la puede incluso hacer escalable, ¿no? Entonces la tecnología es un amplificador. ¿Sí? De talento, de conciencia, de estrategia, ¿no? Pero no es el compositor somos nosotros. Los dueños de recursos humanos somos los compositores, ¿no? Entonces ya vamos a terminar. Y aquí son los tres, esta es una hoja de ruta muy simple, ¿no? Que les hago recordar los tres grandes fases con un tema es que cómo hacemos visible lo invisible, cómo reducimos fricción y cómo amplificamos el criterio y la capacidad, ¿no? Entonces, un aliado estratégico hace exactamente todo para tomar la visión y mejorar el onboarding impecable y la hace escalable, pero el que diseña el onboarding somos nosotros y los llevamos, ¿no? Entonces, en esta hoja de ruta el aliado estratégico es el que hace posible la visión de nosotros como gente de recursos humanos y no es el que vende la funcionalidad, sino ayudarnos a entender cómo nosotros podemos impactar mejor la organización, pero la funcionalidad ahí va a estar, ¿no? Y solo necesitamos implementarla bien. Entonces, con esta conclusión de que todo nuestro viaje llega aquí, ¿no? La pregunta correcta al evaluar la tecnología ya no es ¿qué hace? Es, me permite ejecutar la estrategia que yo, como líder de recursos humanos, así sea de una sola área o de toda el área, he decidido para la organización. ¿Me lo permite? ¿No? Y si la respuesta es sí, tienes un aliado. Ese es el aliado, ¿no? Si la respuesta es, te vendo mi proceso. No, el proceso es tuyo. El proceso es de recursos humanos y ese se sube al sistema y al programa, ¿no? A la plataforma. Tienes una camisa de fuerza digital, eso ya es un problema, ¿no? O sea, ahí sí es una situación. Entonces, con esta claridad están listos no solo para elegir tecnología, sino para poder liderar sobre la tecnología y las personas. ¿M? Entonces, aquí con este cierre, llegamos al final y quiero dejarles una conclusión, y más bien, más que una conclusión, un plano de arquitectura, el plano de recursos humanos que viene, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Miren esta lámina, primero tenemos el arquitecto del futuro, de talento, ya no se trata de administrar lo que hay, sino de diseñar lo que se necesita para el futuro. Entonces, no estamos diciendo cerramos siendo, no, nosotros somos los arquitectos, ¿no? Entonces, vamos a tener que seguir pensando como arquitectos de talento y cómo bueno, ya lo decía Alejandro, yo me considero una arquitecta de talento, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿No? Sosteniendo esta visión de los tres pilares de acción concretos, diseñando la adaptabilidad, ¿no? No solo formando, sino rediseñando la capacidad de aprendizaje de la organización, articulando el sentido y habilitando la tecnología consciente en todo caso. Y esto no es filosofía, esto se empieza en la próxima semana con una conversación estratégica con el socio del sistema, ¿no? Que nos ayude a habilitar y a todas las habilitaciones futuras o mapeando la experiencia, ¿no? Y teniendo claro cómo es la experiencia del colaborador que queremos hacer en este proceso de cambio. Porque en los próximos años la tecnología será un commodity, ¿no? Y que todas las áreas de recursos humanos tendrán. Hoy todavía estamos en el proceso de seguir ofreciendo y hay áreas que todavía están saltando o a soñando con tener algún tema, un mejor sistema, ¿no? Pero en unos años todos lo van a tener, ¿no? Lo que pocos tendrán es una buena estrategia de talento que sea adaptable y ágil y profundamente humana con los humanos al centro. Eso no lo compras en ninguna licencia. La humanidad, eso no se compra. Esa la pones tú, la ponemos nosotros, los arquitectos de lo humano. Y eso se diseña y ustedes son los diseñadores, ¿no? Tienen un plano y tienen las herramientas. El futuro del trabajo no es algo que pasa, es algo que nosotros, y yo me siento muy de ustedes, ¿no? Pero ustedes construyen, ¿no? Entonces vamos a la última página, que es esta. Entonces, esta hoja de ruta ya nos habla, para cerrar, les dejo esta hojita más simple todavía, ya enfocados en el tema de por áreas, cómo lo harías, ¿no?
Tu misión como líder de recursos humanos es triple, ¿no? Transformar tu equipo, ¿sí? De recursos humanos para que sea estratégico y que entienda que cuando se sienta en alguna mesa tiene que llevar datos, pero también tiene que traer insights y de lo que encontró, ¿no? Aliarte con los líderes del negocio, con todos los líderes para impactar los resultados. Y por último, son los dueños o somos los dueños de diseñar las experiencias donde los colaboradores crezcan, contribuyen e impactan el negocio. Entonces, la tecnología nos ayuda en los tres, pero el liderazgo es humano y es nuestro. La ventaja competitiva ya no está en el software. La ventaja competitiva está en cómo desarrollas, involucras y potencias a la gente de tu empresa. Y tienes el marco, ya te lo dimos, ¿no? Tienes el camino y ahora manos a la obra. Vamos a liderar. Gracias por este espacio, querido Alex. Sé que me fui un poquito más y ya no sé si tenemos tiempo para preguntas, pero Claro que sí, podemos, tomar unos 10 minutos para tomar, las rondas de preguntas y respuestas, las participaciones. Mira, aquí Rocío Flores ha compartido una situación muy particular que yo me imagino que muchos de aquí en alguna ocasión han afrontado una situación parecida. Y dice, cuando es el director general quien se resiste al cambio, es decir, dicen, hagamos, pero al momento de autorizar pagos o implementar ya no apoya y solo da largas a los temas, ¿cómo romper esa barrera? mira, definitivamente con los datos. O sea, yo trabajo mucho con empresarios y el empresario en general me llama a decirme, oye, es que la gente de recursos humanos, la gente no está capacitada, no representa mi patente, por ejemplo, porque muchos empresarios tienen su patente, su responsabilidad, tienen temas de cumplimiento porque el ente regulador les afecta, digamos, ¿no? Y entonces saben que necesitan un buen talento puesto en en los puntos donde deben tomar decisiones. Pero a veces nosotros como recursos humanos no entendemos la problemática que está viviendo el empresario porque generalmente estamos otra vez en la sala de la operación y pocas veces nos sentamos con el director general para entender cuál es esa problemática que él quiere solucionar o cuál es ese temor que él tiene y qué es su prioridad, ¿no? Entonces, generalmente cuando yo como gente, como persona de recursos humanos o como responsable de recursos humanos, hablo con el director general, yo le hago preguntas como, ¿qué es lo que más te duele en la gente, ¿no? Entonces ellos dicen, es que necesito ejecutivos de ventas certificados, ¿no? Capacitados, que sepan cómo responderle al cliente y el cliente no tenga que venir a estarme preguntando a mí o quejándose del ejecutivo de ventas. Entonces, tengo que empezar a solucionarle esos problemas y todo para que tú puedas hacer esa solución y que le valga la pena a él, tienes que venderle un proyecto donde le entregues la capacitación con certificación de primeras habilidades, segundas habilidades, terceras habilidades, dependiendo las etapas, a ese director general. Y entonces, si él empieza a ver esos valores y ese valor, digamos, lo conectado a su necesidad y a su preocupación, te va a empezar a apoyar, ¿no? Entonces, así es como me ha funcionado. También tengo que decir que hay maderas que no agarran barniz, ¿no? Entonces, no quiero decir que este es el único caso, pueden haber muchos otros casos, pero Rocío, inténtale por ese lado, porque generalmente, si ya tienen un área de personas, si ya tienen un área de recursos humanos, es porque nos necesitan. El tema es que nosotros podemos mostrarles cómo podemos ayudarles a agregar valor y generalmente es logrando escalar todas las prácticas de recursos humanos para hacer esta hiperpersonalización a través de un sistema. De lo contrario, tu tiempo y tu posibilidad es muy limitada como persona para poder atender a todos los colaboradores sin un sistema. Entonces eso también hay que comentarlo y que ellos lo pudieran entender, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que aquí el tema de la comunicación, o sea, vuelve a Con ser como. gusto, Rocío. Perdón. Sí, no, no pasa nada. Es, o sea, fundamental el saber
cuán comunicados estamos con todos, o sea, con nuestros directivos, con los tomadores de decisiones. Creo que eso es fundamental para que de alguna manera nosotros podamos influir en los procesos, en las actividades y en las ideas y estrategias que maquilamos, porque podemos tener, justo como lo dijo Sandy, la idea más perfecta, más elaborada, más completa, pero si no se ejecuta y también no influimos en la toma de decisiones, al final termina dejándose como en el ámbito del deseo. Y a mí, o sea, yo desearía hacer esto, no obstante, no tenemos. Creo que aquí es importante orientarnos un poco más en ese sentido, ¿no? ¿Hay alguien más que gusta compartir una pregunta, un comentario, una situación particular, aprovechando aquí el espacio que tenemos con Sandy para que puedan comentarlo? Igual en lo que se animan a preguntar a algunas personas, ya está en pantalla el QR donde pueden contactarse con Sandri para darle seguimiento a un caso particular. Ahí está su correo electrónico. Y también cabe decir que por parte de Worky, o sea, el propósito de que nosotros hagamos todas estas sesiones, estas masterclass, estos eventos virtuales, es precisamente porque entendemos que con nuestro software, que con Worky, Nómina, Worky RH, no damos por satisfacido todas las necesidades de cualquier director general o de recursos humanos. Es necesaria la toma de decisiones, la orientación, una voz que nos sepa decir, o bueno, más que una voz, tener nosotros la propia brújula de dónde queremos dirigir la organización. Bueno, ahora me paso al chat. M. Díaz pregunta, ¿qué recomiendas para disminuir la resistencia de la organización al uso de herramientas o una nueva cultura? Gracias. El uso de herramientas es una nueva cultura. Mira, yo creo que ahí es donde entra en juego todo el tema de la práctica de cultura o de desarrollo organizacional que ahora se cambió para el tema cultural, ¿no? Que básicamente tiene que ver con esta gestión del cambio. Nosotros no podemos decirle a una persona, usa o con cantaleta, ¿no? O sea, o con solo comunicaciones, ¿no? O sea, mandando comunicación interna todo el tiempo de que usa el sistema y viene un sistema y demás. No, eso tiene toda una gestión del cambio y eso es fundamental. Entonces yo lo hago con la metodología ADKAR, que iniciamos con el tema de generar ese entendimiento de lo que está ocurriendo, que va a venir un sistema, entonces se le va diciendo a la persona a las personas a través de comunicación. Sí, 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 va a venir un sistema, esto que implica para las personas, qué personas van a tener, cómo va a cambiar el servicio, cómo va a cambiar mi trabajo, necesitamos capacitarnos y como que la gente vaya teniendo ese entendimiento de que algo viene, ¿no? Eh, Después viene el tema de yo también quiero el deseo, ¿no? O sea, yo deseo sentirme, y esa es una etapa, digamos, dentro del proceso. Entonces, ¿tú cómo haces? Que les digas, oye, se te va a agilizar el trabajo, vas a poder tener mejor calidad de vida, vas a poderle dedicar tiempo a la gente, etcétera, etcétera. Después ya viene el tema de educación y el tema de educación para mí es el fundamental. Porque en la comunicación, yo digo que la comunicación es institucional, que es lo que comunicamos a través de todas las redes y demás. Después sigue la comunicación interpersonal, que es la que tienes para entender a la organización a través de tus jefes y a través de las personas, digamos, que son representantes de la organización, para entender esa comunicación. Esa es la interpersonal. Pero la otra comunicación es la intrapersonal. Y la intrapersonal es la capacitación, es la que tú siembras en la mente de la gente, ¿no? Yo le digo que esa es como la semillita que siembras para que la gente sepa y conozca cómo trabajarla. ¿Y quién la riega? Los jefes, ¿no? La riega para que está, bueno, ahí sonó como con doble sentido, ¿no? La riegan. No, no fue lo que quise decir, la riegan para que nazca y florezca la semillita, ¿no? Entonces, riegan esa semillita a través de la comunicación interpersonal, ¿no? Entonces, la capacitación es clave porque ahí es donde sembramos el conocimiento y les damos a las personas la posibilidad de que entiendan, ¿sí? Y los llevamos al on the job training, es decir, que vayan y apliquen lo que les estamos pidiendo, ¿no? Entonces, pero requiere muchísimo acompañamiento de las personas que van trabajando la implementación, ¿no? Y entonces después de eso viene todo el tema de, ahora sí pongamos en marcha el sistema, ¿no? Entonces, que es la parte más dolorosa, porque la gente implementa y espera que todo sea muy fácil y muy sencillo y demás, y muchas veces sin probarlo se van
ya como dicen aquí, como el borras, a sacar los datos y resulta que o no salen los datos o salen sesgados o salen con errores, porque la implementación debió haberse cuidado de una manera o de otra. Entonces, por eso es tan importante hacer pruebas y darnos cuenta qué falla, cómo, en qué la regamos, qué decisión no tomamos, el árbol de decisiones que le pusimos al sistema, qué le faltó, qué le sobró y entonces por qué se está yendo para otro lado. Todo ese tipo de cosas hay que revisarlo. Y entonces la gente en ese proceso de estar solucionando y haciéndolo con todo el mundo, con el equipo y alguien de la implementación, mejorando el proceso, ese nivel de satisfacción de lo estamos logrando hace que la gente se involucre cada vez más en el sistema, ¿no? Entonces, todo ese proceso al final del tiempo ya logra una adopción, no digo que del 100% porque esto es un tema, un continuo, ¿no? Los perfiles de puesto de cada una de las personas cambian, las habilidades y las competencias de las personas cambian. Entonces, digamos que esa es la manera, digamos, de ir acompañando a la gente. Sin embargo, en todo este proceso generalmente debe haber un 20% de resistencia, ¿no? De personas que están con resistencia y seguimos con el acompañamiento y acompañamiento y acompañamiento. Llega un punto donde aquella persona que sigue en resistencia y de yo no quiero, yo no puedo y no pudo transformarse, pues ya como recursos humanos son personas que no van a evolucionar al nuevo momento de la compañía, ya es un tema de decisión en otra caja, digamos, ya no es un tema de transformación, ya es un tema de no quiero. Porque el que quiere, pues lo capacitas, el que no sabe y todo eso, pues lo acompañas y lo involucras y le das todo eso. Pero el que no quiere, entonces ya segmentas el que no quiere. Y esa ya no es resistencia, es no quiero, no quiero este cambio, pero tampoco este. Pero... Entonces no dejan modernizar la empresa, ya tienes que segmentar esos colaboradores y ahí eso es otra decisión. Entonces, digamos que ese es el proceso. Y lo que te diría también, no sé si es M días, ¿no? Lo que te diría también es que estos temas conllevan un continuo cambio, las organizaciones están en continuo cambio, porque el mercado se está cambiando continuamente, el mercado es muy dinámico. Entonces la organización pues siente como que este es un proceso, no todos los años somos un poco diferentes. Entonces, más bien, ¿cómo vamos implementando que la gente cada año cambie cosas y a través de todas las herramientas que tiene capital humano? Este es gestión del cambio ligado con capacitación, pero después ya le empiezas a meter metas, objetivos y demás en su evaluación de desempeño que estén ligadas a la buena implementación del sistema, al uso del sistema y entonces así articulas, digamos, una evaluación de desempeño donde los que deben alimentar los datos los alimenten con buena calidad, los jefes los supervisen, los que tienen que explotar el dato lo exploten y cuenten la historia de la manera adecuada, ¿no? Y los que están gestionando, digamos, el poner la estrategia y demás, llevando los datos y el storytelling también lo hagan. Entonces, todas las prácticas de recursos humanos deben alinearse para la gestión de esta transformación. No sé si hizo sentido y le respondí a la pregunta, pero hacia allá va. Muchas gracias. Sí. Me paso a la participación de Carmen Ibarra. Dice, para generar datos e información es importante las evaluaciones o cuestionarios de clima, desempeño, pulse check, etcétera. ¿Cómo evitamos volvernos los de las encuestas o que siempre están preguntando? Mira, no hay nada peor que preguntar y no tomar acción. Eso es un pecado capital para recursos humanos. Porque si preguntas la primera vez, por ejemplo, si haces un 360, ¿no? Vamos a hacer un 360 y no capacitas a los clientes, a los líderes después de eso. No hay un plan de seguimiento, de plan de acción donde mejores las habilidades, les pones coaching. Yo hago coaching colectivo, les hago diferentes programas a los líderes, digamos, para asegurar que ellos pueden mejorar sus habilidades y no es un tema solamente hacerles el 360 y saber que son los peores, ¿no? Si nosotros tenemos un mal jefe, es una responsabilidad de la compañía y a veces es gente que lleva toda la vida en la compañía, entonces esos monstruitos los hizo la compañía, entonces ahí yo como recursos humanos me siento responsable de esa falta de competencia de un líder, entonces, ¿por qué? Porque deberíamos invertir en ellos, deberíamos hacerles programas y demás, entonces, cualquier intervención, cualquier pregunta debe tener ligado un programa de mejora o un programa de respuesta para atender lo que salió allí. Y que la gente, a través de comunicación, a través de temas culturales, a través
de mecanismos de trivias y demás. Ya esto es la tercera etapa, por eso sí lo dije como en orden, ¿no? O sea, de sabías que los jefes tuvieron estas capacitaciones, se les ha mejorado esto. Entonces, en el próximo evaluación de desempeño, tú también puedes darle cierta retroalimentación al jefe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que ellos sepan que ellos han mejorado o que siguen con el mismo trato o, o la propia, el mismo falta de gestión de sus emociones o cosas así. Entonces, esa es la manera de gestionar eso. Entonces, cuando te dedicas solo a hacer preguntas y preguntas y preguntas y encuestas y no desarrollas programas, pues sí nos volvemos los de las preguntas. Ojalá que te haya hecho sentido, Carmen. Muchas gracias por la pregunta. Claro que sí. Sí, yo creo que es fundamental ser muy elocuentes entre lo que de las palabras y las acciones. Siempre debe tener como un flujo constante, porque si no, o sea, lo peor que podemos hacer es como decir y no hacer. Y entonces perdemos justo lo que veíamos con Sandy, credibilidad. No creen en tus palabras y ya lo ven como que, ah, dice esto, dice el otro, y es de palabra ligera, ¿no? Como dicen Eh, por ahí. Pero bueno, ahora me paso a la pregunta de Pamela Alcalá. Y yo creo que con esta cerramos. ¿Cuál es tu recomendación para bajar esta información con resultados en ROI, retorno sobre la inversión, quiere ujú. decir, a dirección general, considerando que a veces en HR no somos tan numéricos? Mira, un tema que les pedí en este masterclass es que necesitamos convertirnos en científicos de datos, no solamente la gente que consigue el dato. Y gente que consigue el dato es como lo decía Carmen hace un momento, los encuestadores, ¿no? O sea, hacemos encuestas y sacamos un dato, ¿no? Pero no hacemos nada con eso, ¿no? Entonces, no, necesitamos ser científicos de datos y el científico de datos identifica áreas de oportunidad, identifica con modelaje de los datos esto, digamos, áreas donde nosotros podemos impactar. Y ahí es donde tú puedes mostrar ese retorno de la inversión. Es decir, un programa de bienestar, generalmente un programa de bienestar conlleva menos ausentismo o debería conllevar menos ausentismo. O si no, no lo estamos diseñando con base en los datos que hemos encontrado, ¿no? Entonces, y si lo logramos, entonces ahí empiezas a mostrar, ¿no? O sea, bajamos de esto, pasamos de tener este ausentismo a tener este ausentismo gracias a este programa de bienestar, ¿no? Entonces, esa diferencia entre que la gente sí esté atendiendo su trabajo y no lo atienda, ¿no? Y están dejando el servicio al cliente o lo que sea, digamos, libre. Por el ausentismo de las personas, eso tiene un costo y entonces nosotros tenemos que ponerle costo. A mí me gusta, como recursos humanos, por ejemplo, mostrarle a la gente cuánto cuesta reclutar gente, ¿no? O sea, y no es solamente el horario, el tiempo invertido, sino la cantidad de cosas que haces como inversión de encuestas, tiempo de los encuestadores, de los entrevistadores, el propio negocio cuando logra abrir sus espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Y después la capacitación del onboarding, ¿no? Y todo eso para que a los 3 meses se vayan. Entonces, cuando nosotros logramos ponerle un dato a esto, estos primeros 3 meses que una persona se vaya, me cuesta tanto, eso vale oro, porque ya no tienes que estar sacando el ROI cada vez, sino estás sabiendo, una persona que se vaya en los primeros 3 meses me costó esto. Esto me costó, entonces ya lo va subiendo. Entonces empezamos a sensibilizar y a ser responsables a las áreas, porque recursos humanos no es responsable de todo. Sí podemos dar información, traer los temas y decirles, nos cuesta tanto perder gente en el primer trimestre, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho en estos casos, por ejemplo, les voy a contar, lo hice en la Universidad Cinépolis en su momento, ¿no? Entonces, lo que hacíamos en su momento era tener un curso de inducción de 2 semanas completo a todos la gente que entraba a la compañía. Hoy ya son 30.000 empleados, ¿no? Pero en ese tiempo teníamos 23.000, una cosa así. Entonces teníamos que estar desarrollando y programas de capacitación y entendiendo y dándoles a entender que ciertos puestos, porque los segmentábamos, nos costaban esas 2 primeras semanas tanto, porque la gente no operaba, tenía que estar full time capacitándose. Entonces, entre el reclutamiento, después la capacitación y entregar llave en mano, cada uno de los áreas nos costaba tanto. Entonces, el gerente no tenía, el gerente del conjunto, digamos en este caso, no tenía el compromiso de cuidar a su gente, nos costaba muy caro. Nos costaba muy caro, entonces hacíamos más responsable también al gerente y no era un tema solamente de recursos humanos, porque él también nos ayudaba a entrevistar, ¿no? Entonces,
Pero esto sí tenemos que poner a una persona que sepa de datos y que nos pueda ayudar a sacar esos datos, ¿no? Y les voy a decir que no todas las competencias de recursos humanos son exclusivamente de buena comunicación. También necesitamos gente que sepa manejar el dato y que sepa convertir en número la información. Entonces hay que traer gente también que nos ayude con esos temas y a veces son gente de primer empleo, ¿no? No son tan, digamos, difíciles de conseguir. Perfecto, Sandy. Pues, Sandy, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu sapiencia, tu experiencia en el ámbito de recursos humanos. Hemos llegado ya a la recta final de esta masterclass. Justamente en el chat acabo de ponerles el link para que nos ayuden a calificar la masterclass, que nos digan qué les gustó, qué no les gustó, qué creen que podamos mejorar. Y por supuesto, si ustedes lo permiten, realizaremos más colaboraciones con Sandy para que podamos hablar de otros temas. Ya vemos que a veces en esta hora es bastante complicado abordar distintos puntos que requieren su merecido tiempo, pero bueno, la idea es que podamos ofrecerles algunos espacios para que ustedes justamente puedan alinearlo, a integrarlo a su trabajo del día a día. Bueno, pues Sandy, muchísimas gracias. Nos estaríamos viendo el día de mañana con algunos clientes para ver un tema de un update de Time and Attendance. Y próximamente les estaremos notificando por Worky Community, así como en correo electrónico, de lo que queda de esto, pues ya febrero, porque ya estamos casi a ello, marzo, para nuestro siguiente ciclo de webinars, donde hablaremos de temas de HR y de nómina, que vienen muy importantes. Entonces, pues, Andri, ¿algunas palabras finales para terminar esta sesión? Mire, les agradezco que se le dediquen tiempo a su capacitación, a tener la posibilidad de estar sentado y escuchar. Yo digo que los procesos de innovación, esto lo aprendí con alguien del Banco Interamericano de Desarrollo, decía, los procesos de innovación inician desde que tú te das la oportunidad de abrirte a nuevas perspectivas y de escuchar, ¿no? Entonces la capacitación es uno de los grandes temas. Estas conversaciones y esta inversión que están haciendo en Worky para acercarles temas es muy valiosa. Pero lo más valioso es que ustedes le dediquen tiempo y que sí se lo tomen en serio porque es el desarrollo propio el que tiene, el que hace sentido y el que nos lleva a otro nivel, a posicionarnos dentro de la empresa y como nosotros mismos como profesionales. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro, un honor estar aquí, gracias y pues nos vemos en la próxima. Perfecto, pues muchas gracias. Ahí está en Worky Community los enlaces al grupo para los próximos eventos y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.